El disparo ya viajaba cuando ella gritó: «¡Detén el fuego! ¡Es tu sangre!». Un niño con una espiral azul en la muñeca, una promesa que el desierto no perdona, y un guerrero que juró no volver a creer. Profecía o maldición. Cuando el agua empieza a juzgar, nadie queda a salvo, ni los traidores, ni los inocentes, ni el amor que intentan hacer. Tú, ¿a quién protegerías primero? Antes de seguir, ¿cómo estás hoy? De verdad escribe tu nombre, tu ciudad y una palabra que describa tu ánimo ahora mismo. Aquí te escuchamos. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. El disparo resonó en el aire como un trueno seco. Nalnis ya había apuntado cuando ella se interpuso. «¡Detén el disparo! ¡Es tu sangre!», gritó la mujer con voz quebrada. Por un segundo, todo se congeló. El guerrero apache bajó lentamente el rifle. Frente a él, una figura delgada, desgastada por el desierto, sostenía a un niño contra su pecho. El pequeño gimoteaba, y ese sonido, más que débil, era familiar. Naalnis frunció el ceño. «No mientas. Jugar con la sangre de los muertos es maldición». La mujer Isabel no retrocedió. En vez de defenderse, retiró la manta con cuidado. En la muñeca del niño, una espiral oscura, grabada como por fuego y viento, pulsaba suavemente. El guerrero tragó saliva, la huella del agua, un símbolo que su madre le había enseñado, mucho antes de ser asesinada por confiar en extraños. Desde entonces, Naalnis no creía ni en visiones, ni en redención. «Mira sus ojos», dijo ella. Él lo hizo, y allí, en ese brillo oscuro, encontró algo que no esperaba. Reflejo, sangre, responsabilidad. Un recuerdo golpeó su mente como látigo. Una noche, una mujer, una despedida sin palabra, y la promesa que nunca cumplió. «No me dejes sola si algo cambia». Ahora, todo había cambiado. Pero antes de que pudiera hablar, un silbido cortó el aire. Una flecha pasó rozando su mejilla. Isabel gritó. El niño lloró más fuerte. «¿Quién viene?», dijo Naalnis, sin soltar su arma. «Los que saben lo que él es y lo quieren muerto antes de que despierte». El guerrero levantó la vista hacia el horizonte. Polvo, caballos, venganza. Pero dentro de él, por primera vez en años, no era el odio lo que ardía. Era miedo. Miedo de perder algo, que quizás ya era suyo. Y desde lejos, el pasado venía a cobrar su deuda. Si crees que Naalnis hizo bien al bajar el rifle cuando escuchó «Es tu sangre», deja el número 1 en los comentarios. Pero aquel silencio no duró. El destino no le dio tiempo a Naalnis para pensar, solo para actuar. Y así empezó la huida que cambiaría todo. El eco del primer disparo aún flotaba en el aire cuando Naalnis empujó a Isabel detrás de una roca. «¡Corre!», rugió, levantando al niño en brazos. «¡Ya vienen!». El estruendo de los cascos retumbaba como trueno en la tierra seca. Una flecha golpeó el suelo justo a su lado. Otra rozó el brazo de Isabel, arrancando un grito ahogado. El apache no pensó, solo actuó. Tomó a la mujer por la muñeca y corrieron hacia el cañón más cercano, zigzagueando entre matorrales y grietas. Pero incluso en medio de la huida, los recuerdos se colaron. 6 años atrás, una fogata, una noche compartida en silencio, y la única vez que él permitió amar, antes de desaparecer sin explicación.
No vuelvas nunca. Si no piensas quedarte, ella le había dicho. Y él se fue. Volviendo al presente, Isabel jadeaba a su lado, con sangre en la manga. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó ella entre sollozos. Después de lo que hiciste, Naalnish apretó los dientes. Quería gritar, porque es mío, pero no podía, no aún. De repente, una piedra se desprendió del risco sobre ellos. Una silueta apareció, montada, oscura contra el cielo rojo. ¡Entréguenlo!, gritó una voz. No tienen salida. Naalnish giró. Reconocía esa voz. Un primo, exiliado hace años por traición. El guerrero alzó al niño. La espiral en su muñeca brillaba, azul tenue, como si respondiera al miedo. Isabel lo vio también. Él no es solo tuyo, es de todos. Y si muere, morimos con él. Un segundo de silencio. Luego, una nueva andanada de flechas. Naalnish miró al río seco a sus pies. Una idea loca le cruzó la mente. «Confías en mí, Isabel», herida y exhausta. Asintió. Entonces, salta. Y saltaron al vacío. No sabían si había agua al fondo, pero sabían que atrás solo quedaba muerte. Tú también saltarías por alguien que apenas conoces. Déjamelo en los comentarios. El salto los arrojó a un cauce oculto. No había río furioso, solo un hilo de agua cristalina que brotaba entre las piedras, escondido del sol. El eco de los cascos quedó atrás. Por primera vez, respiraron. Naalnish dejó al niño en brazos de Isabel y se arrodilló junto a la corriente. «Este lugar», susurró, «jugaba aquí con mi hermano, antes de que lo quemaran todo». Isabel lo observó en silencio. Quiso decir algo, pero las palabras le pesaban. Apretó al niño contra su pecho. «Me dejaste cuando más te necesitaba, cuando llevaba tu sangre en el vientre». Pero no lo dijo. No aún. El pequeño estiró la mano hacia el agua. En cuanto sus dedos tocaron la superficie, la espiral de su muñeca brilló, azul, viva. El murmullo del arroyo se volvió un canto bajo. Naalnish tragó saliva. Las historias eran ciertas. Isabel, con lágrimas contenidas, respondió, y por eso lo persiguen. Porque lo temen o lo desean. Se inclinó más cerca y añadió en voz baja, «Yo también soy marcada, no con un símbolo, sino con sangre mezclada. Hija de española y de tribu. Nunca fui aceptada en ningún lado». Su mirada se endureció. «Él merece un futuro distinto». Naalnish bajó la cabeza. El muro de frialdad que lo protegía desde niño se resquebrajaba. Por primera vez en años, sintió que la vida no era solo polvo y guerra. Pero no estaban solos. Desde lo alto del desfiladero, una sombra los observaba. Un joven de cicatriz profunda en la cara, ojos fríos, atentos, llenos de resentimiento. Reconocía cada palabra y cada brillo de la espiral. Sonrió apenas. Luego se giró, deslizándose de nuevo hacia el desierto. Ya tenía lo que necesitaba. Ahora dime tú, si hubieras estado en el lugar de Naalnish, ¿qué habrías hecho al descubrir que el niño tenía la espiral sagrada? Opción A: creer que es una señal y protegerlo, aunque el mundo entero lo persiga. Opción B: temer la maldición y alejarte antes de que todo arda en guerra. Escribe A o B en los comentarios. Quiero saber cómo habrías decidido tú.
No sabían que mientras encontraban esperanza en el agua, la traición ya había comenzado a correr más rápido que ellos. El grito de los jinetes rompió el silencio del cañón. Una lluvia de flechas descendió como enjambre oscuro. Naalnis no pensó, apretó al niño contra su pecho. Tomó a Isabel de la mano y corrieron hacia un paso estrecho que caía en picado hacia lo desconocido. «No hay salida», jadeó ella. «Siempre hay una», respondió él, mirando el vacío. Y sin más, saltaron. El impacto fue brutal. El agua rugió como un monstruo vivo, arrastrándolos a través de túneles de roca. La corriente los golpeaba contra las paredes. Los giraba como hojas en tormenta. Isabel apenas podía sostener al niño sobre el agua, mientras Naalnis braceaba, abriéndose paso a golpes. El eco de un nuevo chapuzón los heló. No estaban solos. Una sombra emergió detrás de ellos, el joven de la cicatriz, Primo Desterrado. En su mano brillaba un cuchillo de hueso. «Entréguenlo», rugió, nadando con fuerza felina. «No entiendes, Naalnis. Ese niño traerá guerra. Yo decido en qué bando estaremos». El apache se giró en la corriente. Bloqueó el primer tajo con el antebrazo. La hoja le abrió la piel y la sangre tiñó el agua. Isabel gritó. El niño también. Pero su llanto no era común. Era un lamento profundo, casi un canto. El río cambió. Las aguas, antes violentas, comenzaron a pulsar como si respondieran al niño. La espiral de su muñeca brillaba, azul incandescente, iluminando las paredes húmedas. El joven vaciló, sorprendido, pero luego atacó de nuevo con rabia. Naalnis esquivó, lo empujó contra una roca, pero el primo resistió, hundiendo el cuchillo hacia el pecho del apache. El filo rozó las costillas. Naalnis gruñó, sujetando la muñeca del traidor bajo el agua. La lucha era cuerpo contra cuerpo, fuerza contra fuerza. Pero entonces, el río habló. Una ola se levantó desde la nada. Una columna de agua azulada, vibrante, como si la misma tierra respirara. Se alzó detrás del joven y lo envolvió con furia desmedida. Sus gritos se ahogaron mientras la corriente lo arrastraba hacia lo profundo. No fue casualidad. Fue juicio. Isabel temblaba, con el niño aferrado contra su pecho. ¿Qué fue eso? Naalnis, jadeante y sangrando, miró la espiral que aún brillaba. El agua no solo da vida, también juzga. Sus ojos oscuros se clavaron en el vacío donde su primo había desaparecido, y lo condenó. La corriente se calmó de golpe. Un túnel se abrió frente a ellos, iluminado por una luz verde, como un corazón que latía bajo tierra. Isabel, empapada y exhausta, lo miró con temor y esperanza. «Nos llevará a la salida», Naalnis no respondió. Acomodó al niño en sus brazos, miró hacia la grieta y murmuró: «Solo hay un camino, y ya no es nuestro, es suyo». Con un último esfuerzo, bracearon hacia la abertura. La corriente los arrastró en espiral. El rugido del agua era ensordecedor, pero bajo ese estruendo, Naalnis juraría haber escuchado un susurro: «Protege o perece». Emergieron en una cámara enorme. El agua brillaba como cristal líquido. El aire olía a humedad viva. Y por primera vez en mucho tiempo, Naalnis sintió que el desierto les estaba ofreciendo algo, pero en las sombras de esa caverna no estaban solos. Otros ojos ya habían visto la luz azul del elegido. El túnel los escupió en un resplandor dorado.
Frente a ellos se extendía un oasis oculto, palmeras erguidas, carrizos verdes, un estanque cristalino rodeado de arena húmeda. El desierto, tan cruel hasta ese instante, parecía haber abierto un secreto solo para ellos. Isabel cayó de rodillas, temblando, con el niño contra su pecho. Naalnish, ensangrentado pero firme, bebió con avidez. Luego acercó el agua a los labios del pequeño. El llanto cesó. La espiral en la muñeca palpitó y, por un segundo, el agua misma vibró, como si respondiera. No estaban solos por mucho tiempo. Pasos, voces. Desde las piedras llegaron hombres y mujeres de su tribu, guiados por un anciano de cabellos blancos. Al ver el agua, muchos lloraron. Otros miraron al niño, sus ojos mezclando esperanza y temor. El anciano avanzó, apoyado en su bastón. Alzó la mano temblorosa hacia la espiral. La huella del agua susurró con reverencia. Lo que estaba en nuestras leyendas, ahora vive en tu hijo. Se volvió hacia Naalnish. Pero dime, ¿es señal de bendición o de guerra? El guerrero guardó silencio. Las cicatrices en su torso ardían. Toda su vida había desconfiado de promesas. Pero ahora, el destino estaba respirando en brazos de Isabel. El murmullo del consejo fue interrumpido por el retumbar de cascos. 3 jinetes llegaron, guerreros de un clan rival. Entraron sin levantar armas, pero sus miradas eran flechas. El emisario, un hombre de mandíbula dura, habló sin rodeos. Sabemos lo que ese niño es. Entréguenlo y garantizamos protección, agua, paz. Sonrió con frialdad. Si se quedan con él, solo habrá guerra. El silencio pesó. Algunos de la tribu asintieron en secreto. Otros apretaron las lanzas, divididos entre miedo y fe. Naalnish dio un paso al frente, la voz firme. No es un objeto, es mi hijo. El emisario rió con desprecio. Hijo o profecía. ¿Qué importa? El agua obedece al poder, no al amor. Isabel se adelantó, agotada pero decidida. El agua pertenece a todos los que la cuidan. ¿Qué clase de paz comienza con el sacrificio de un niño? Sus palabras cortaron como cuchillo. Algunos guerreros bajaron la mirada, avergonzados. El anciano levantó la palma. Basta. Esta decisión no se toma con gritos. Miró al cielo, luego al agua. Mañana, al amanecer, el consejo votará. Si seguimos unidos, el manantial será vida. Si dudamos, será condena. El murmullo se reanudó, como viento inquieto en el desierto. El niño, ajeno a todo, dormía en los brazos de su madre. La espiral en su muñeca brilló una vez más y se apagó, como si aguardara el juicio de los hombres. Lo que nadie vio fue la silueta oculta entre las palmeras, ojos de traición, atentos a cada palabra. La guerra no vendría de fuera, ya había comenzado dentro. La noche descendió sobre el oasis sin estrellas, pesada como un presagio. El consejo había terminado, pero no la tensión. Isabel no podía dormir. Cada sombra entre las palmeras le parecía un enemigo. El niño respiraba tranquilo, ajeno al torbellino. Naalnish, en silencio, afilaba su cuchillo bajo la luz temblorosa del fuego. No confíes en nadie, esta noche le murmuró. El agua ya está inquieta. No tardó en cumplirse su advertencia. Un grito ahogado rompió el campamento. Isabel despertó con los brazos vacíos,
La manta estaba fría. El niño chilló desesperada. Naalnis apareció de la oscuridad, ojos encendidos. Sin preguntar nada, corrió siguiendo huellas en la arena. Isabel lo alcanzó, jadeando. ¿Quién lo tomó? Uno de los nuestros, gruñó él. Solo alguien de dentro conoce los senderos. El rastro los guió hasta un desfiladero iluminado por la luna. Y allí lo vieron el joven de la cicatriz, primo desterrado, cargando al niño hacia un caballo oculto. Giró al escucharlos. No quiero matarlos, pero lo haré si me detienen. Este niño traerá guerra. Yo lo usaré para que estemos en el bando ganador. Naalnis se adelantó lentamente, sin levantar arma. Todavía eres sangre de mi sangre. Devuélvelo. Sangre rió con amargura. Tu tribu desterró a mi padre, dejó morir a mi madre. Nunca tuve lugar aquí. Ahora este niño me dará lo que me negaron. Isabel, con la voz quebrada, levantó la piedra con la espiral que la anciana guardiana le había entregado. Eso no es poder, es condena. El agua no perdona a quien traiciona. El joven apretó la mandíbula, y entonces el niño gimió. La espiral en su muñeca brilló con un destello azul, y el aire mismo cambió. Un murmullo profundo recorrió el desfiladero. Las piedras vibraron como si una fuerza invisible despertara. El traidor dio un paso atrás, nervioso. ¿Qué está pasando, Naalnis? Lo miró fijo. El agua juzga. El suelo se abrió bajo sus pies. Una corriente subterránea estalló, brotando con violencia, atrapando al joven por las piernas. Gritó, aferrándose a una roca, pero la fuerza líquida lo arrastró como una serpiente hambrienta. En cuestión de segundos, desapareció en la negrura. Silencio. Solo el murmullo del agua que volvía a calmarse. Isabel, temblando, abrazó al niño que ahora dormía. Naalnis respiró hondo, con la mirada perdida en la grieta oscura. No era solo destino, era juicio. Regresaron al campamento al amanecer. El anciano los esperaba con el rostro grave. El agua nos dio vida esta noche, pero también nos advirtió, no hay traición que quede oculta. Alrededor, guerreros murmuraban, y no todos con fe, algunos con miedo, otros con hambre de poder. Naalnis comprendió que el verdadero peligro no estaba en los enemigos de fuera. La guerra ya germinaba dentro de su propio pueblo, y en el horizonte, más allá de las dunas, se alzó una nube de polvo. No eran espíritus, eran clanes marchando juntos. El verdadero juicio apenas comenzaba. El amanecer tiñó el oasis de tonos dorados. La calma del agua engañaba bajo la superficie. Todos sabían que el juicio apenas comenzaba. Los rumores de la traición aún recorrían la tribu como veneno silencioso. Y más allá del horizonte, una nube de polvo anunciaba a los clanes unidos, marchando hacia ellos. Naalnis estaba de pie en la orilla. Sus cicatrices parecían arder bajo el sol nuevo. Isabel lo observaba en silencio, el niño dormido contra su pecho. La espiral en su muñeca palpitaba débil, como si también temiera lo que se avecinaba. El anciano se acercó, apoyado en su bastón. El agua nos ha dado señales, dijo con voz grave. Nos mostró vida y nos mostró castigo, pero no nos dirá qué camino elegir. Ese peso es nuestro. Los guerreros discutían entre sí, unos pedían luchar hasta la muerte, otros rendirse para salvar el manantial. Naalnis los escuchó con el ceño fruncido.
pero en su interior sabía una verdad: el niño nunca estaría a salvo aquí. «Debemos irnos», dijo al fin, su voz firme. Isabel lo miró sorprendida. «¿Abandonar tu pueblo?». Él sostuvo su mirada. «No es abandono, es protección. Si nos quedamos, lo usarán como bandera de guerra. Si partimos, será libre, aunque tengamos que cargar con el desierto entero». El anciano lo miró con tristeza, pero no lo detuvo. Quizá el agua lo eligió no para quedarse, sino para andar, que cada paso sea semilla. Esa noche, en silencio, Naalnis e Isabel se despidieron. Algunos los miraban con rencor, otros con compasión. Nadie los detuvo. El niño, envuelto en la manta, dormía con un gesto sereno, como si supiera que el camino apenas empezaba. Salieron del oasis al amanecer, caminando hacia la línea difusa entre Arizona y México. El desierto los recibió con viento frío, recordándoles que la paz es apenas un respiro. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Naalnis, y si nunca encontramos un lugar seguro, él acarició la frente del niño y respondió con voz baja: «Entonces lo construiremos con nuestras manos». Un silencio los envolvió, roto solo por el canto lejano de un halcón. Isabel lo tomó como advertencia, Naalnis, como promesa. Cuando la luz del sol comenzó a caer sobre las dunas, ambos se giraron una última vez hacia el oasis. Allí, a lo lejos, una silueta oscura se alzó sobre un caballo, observándolos en silencio. El brillo metálico de una lanza delató su intención: no estaban libres. Naalnis apretó la mandíbula. «Vendrán por nosotros». Isabel sostuvo más fuerte al niño. Entonces tendrán que enfrentarse no a él, sino al agua misma. El desierto guardó silencio, pero en lo profundo, bajo la arena, parecía latir un murmullo antiguo, como si el agua aguardara el próximo juicio. El viaje había terminado, pero la guerra del agua apenas comenzaba. Cuando Naalnis e Isabel se alejaron del oasis, con el niño dormido en brazos, creyeron haber dejado atrás el peligro. Pero el desierto nunca olvida, y en el horizonte, el eco de tambores y cascos ya anunciaba que la verdadera guerra apenas iba a comenzar. El sol nacía rojo, como si el cielo mismo advirtiera de sangre. Desde la colina norte, el eco de tambores de guerra retumbaba en el aire. Un explorador llegó al galope hasta el oasis, jadeante, con arena en los ojos. 4 clanes gritó: «Vienen juntos. Lanzas, caballos, son demasiados». El campamento estalló en voces, miedo y rabia mezclados. Las mujeres recogían a sus hijos. Los hombres alzaban las armas con manos temblorosas. El anciano levantó su bastón, imponiendo silencio. El agua nos dio esperanza, pero también nos puso a prueba. Esta tierra no es fortaleza. Debemos decidir, huir o resistir. Naalnis apretó los puños. Miró a Isabel, que sostenía al niño contra su pecho. La espiral en la muñeca palpitaba como si sintiera la tensión. En su interior, el guerrero sabía que cada mirada de la tribu se clavaba en ellos como cuchillo. Ya no era solo un hijo, era símbolo, arma, profecía. Isabel rompió el silencio. Si entregamos el agua, moriremos de sed más adelante. Si entregamos al niño, moriremos por dentro hoy. Sus palabras resonaron, pero no todos compartían su fe. Un grupo de guerreros jóvenes murmuraba al fondo: un sacrificio menor por la paz.
Naalnis los oyó y sintió un escalofrío. Se adelantó, con voz dura. El agua juzgó al traidor. ¿Quieren tentar al juicio otra vez? Un murmullo recorrió al grupo. Nadie respondió, pero la duda quedó suspendida en el aire como polvo. El anciano suspiró. Esta noche daremos consejo. Que hablen todos y que decida el agua si quiere quedarse. La multitud se dispersó lentamente. Naalnis e Isabel se refugiaron junto a las palmeras. El guerrero la miró fijo. Ya no confío en ellos. El niño no estará a salvo aquí. Ella asintió, acariciando la frente del pequeño. Entonces debemos estar preparados. Si mañana el consejo decide entregarlo, huiremos. Naalnis tomó su mano. Por primera vez, su voz tembló. No quiero perderlo, ni a él, ni a ti. Isabel lo miró con lágrimas contenidas. Ya te perdí una vez. Esta vez no dejaré que el desierto me lo arrebate. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el olor de humo. Naalnis levantó la vista hacia el horizonte. Columnas de polvo avanzaban, cada vez más cerca. Los clanes marchaban como tormenta inevitable. Esa noche, mientras el campamento encendía hogueras, Isabel acunó al niño y susurró: «No eres bandera, no eres profecía, solo eres mi hijo». Pero la espiral brilló de nuevo, como si el agua no compartiera del todo sus palabras. Desde la sombra de una tienda, ojos fríos observaban. La traición no había muerto con el primo, había germinado en otros y estaba lista para florecer. Si crees que Isabel tiene razón al decir «no eres bandera, no eres profecía, solo eres mi hijo», deja el número 2 en los comentarios. Y dime, ¿qué harías tú? ¿Lucharías con la tribu o huirías con tu familia? Aquella mirada fría escondida entre las tiendas no fue un simple presentimiento. Esa misma noche, mientras el oasis intentaba dormir bajo el rumor del viento, las sombras comenzaron a moverse y el consejo se convirtió en el verdadero campo de batalla. La noche cayó sobre el oasis con un silencio inquietante. Las hogueras ardían, lanzando sombras largas contra las tiendas de piel. Los guerreros se reunieron en círculo, los ancianos en el centro. El aire olía a humo y tensión. No era consejo, era un campo de batalla silencioso. Naalnis permanecía de pie, un paso detrás del anciano de cabellos blancos. Isabel, con el niño en brazos, se sentó al borde del círculo, consciente de las miradas que se clavaban sobre ellos. El murmullo de la gente era como un enjambre: miedo, rabia, sospecha. El anciano golpeó el suelo con su bastón. Hemos visto señales. El agua fluyó y el agua juzgó. Pero mañana amanecerá la guerra. La pregunta es, ¿cómo la enfrentaremos? Un guerrero de rostro curtido y cicatriz en la mejilla habló primero con lanzas y sangre. El oasis es nuestro, no de los clanes. Si lo quieren, que mueran aquí. Otro más joven replicó, con voz amarga: ¿y cuántos de nuestros hijos morirán en vano? Mejor entregar al niño. Con él, los clanes tendrán lo que buscan y nos dejarán vivir. Un silencio pesado cayó. Isabel sintió un escalofrío. La palabra entregar resonaba como traición. Apretó al niño contra su pecho, como si pudiera esconderlo de esas miradas. Naalnis dio un paso al frente. El agua ya castigó al traidor. ¿Quieren tentar al juicio otra vez? Su voz retumbó como trueno, pero en lugar de calmar, encendió más voces. «Y si el castigo nos alcanza a todos», dijo otro guerrero,
El agua no distingue entre inocentes y culpables. Basta de cuentos, rugió otro. Ese niño no es salvación, es maldición. Los murmullos crecieron en gritos cruzados. El círculo se dividía, mitad en apoyo, mitad en sospecha. El anciano alzó la mano. Silencio. El agua no se decide con gritos de hombres. Al amanecer, votaremos. Pero esta noche, vigilen sus lenguas, porque ya huelen a guerra. La reunión se disolvió lentamente, como ceniza arrastrada por el viento, pero las miradas permanecían clavadas en Isabel y en el niño. Más tarde, Naalnish se acercó a ella, la tomó del brazo y la llevó hacia las palmeras. «No confío en ellos», dijo en voz baja. «Algunos ya decidieron antes de votar». Isabel lo miró con ojos oscuros. «¿Y qué harás si gana la traición?» Él apretó los dientes. «Entonces nos iremos esta misma noche». Ella bajó la vista al niño dormido. «¿Y si intentan detenernos?» Naalnish acarició la cicatriz de su brazo. «Entonces, el agua decidirá». Esa misma noche, mientras el campamento se sumía en un sueño inquieto, dos sombras se reunían detrás de una tienda. Voces bajas, rápidas. «Mañana será tarde. Debemos sacarlo ahora. Y si el agua nos juzga como al primo, el agua no ve. Los hombres sí. Y si no hacemos nada, todos moriremos». Una de las sombras asintió. El brillo de un cuchillo reflejó la hoguera distante. El destino estaba sellado antes del amanecer. Intentarían arrebatar al niño. Isabel se sobresaltó, no por ruido, sino por silencio. Abrió los ojos dentro de su tienda y supo que algo estaba mal. El niño se agitaba. La espiral en su muñeca brillaba débilmente, como advertencia. Salió en silencio. El viento soplaba extraño, arrastrando murmullos que parecían no ser humanos. Pero lo que vio en la distancia la heló dos figuras moviéndose en dirección al manantial, demasiado cautelosas para ser centinelas. «Naalnish», susurró, despertándolo. Él salió de inmediato, cuchillo en mano, la mirada feroz. Sabía que pasaría, sin esperar. Comenzaron a seguir las sombras entre las palmeras, deslizándose como cazadores. El niño gimió, y su espiral brilló un instante más fuerte, iluminando la noche como si el agua misma quisiera revelar el camino. Siguiendo aquellas sombras hacia el manantial, Naalnish e Isabel no sabían que lo que iban a descubrir no era un simple intento de secuestro, sino la raíz podrida de una traición mucho más profunda. El murmullo del agua rompía la quietud de la noche. La luna se reflejaba sobre la superficie del manantial, plateada y fría, como si vigilara la escena. Entre los juncos, dos figuras avanzaban en silencio, uno con un cuchillo en la mano y el otro cargando un saco vacío. Naalnish y Isabel los siguieron, moviéndose como sombras entre las palmeras. El niño gimió. La espiral en su muñeca brilló una vez más, y los hombres se detuvieron, nerviosos, como si hubieran sentido el pulso invisible del agua. Ahora susurró Naalnish, saliendo de la oscuridad. El primer traidor levantó el cuchillo, sorprendido. El segundo retrocedió, tropezando con una roca. ¿Creyeron que podrían robarlo en silencio?, rugió Naalnish, con la furia de un lobo acorralado. El del cuchillo lanzó un ataque, pero Naalnish lo desarmó con un golpe seco, tirándolo contra la arena húmeda. El otro trató de huir hacia el agua, pero Isabel lo interceptó, sosteniendo al niño en un brazo
y alzando con el otro la piedra de la espiral. El resplandor azul iluminó su rostro. El hombre cayó de rodillas, temblando. «No quise traicionar», balbuceó. Solo nos dijeron que era la única forma de sobrevivir». Naalnis lo sujetó del cuello. «¿Quién te lo ordenó?». El hombre dudó, pero el agua respondió por él. Un remolino repentino se formó en el centro del manantial, aunque no soplaba viento. Las ondas crecieron, girando cada vez más rápido, como si el agua misma exigiera la verdad. El traidor palideció. Sus ojos buscaron desesperados en la oscuridad, hasta que una nueva voz surgió de entre las sombras. «Basta». Un anciano de rostro severo, miembro del propio consejo, salió de entre los matorrales. Su mirada era dura, pero no de miedo, era de desafío. «Fui yo. Les ordené traer al niño». El silencio se hizo insoportable. Isabel lo reconoció de inmediato, era el segundo consejero más respetado. Aquel que en la reunión siempre hablaba de prudencia y paz. «¿Por qué?», preguntó ella, la voz temblando de rabia y dolor. El anciano se acercó, ignorando el cuchillo que Naalnis alzaba contra él. «Porque ese niño no traerá paz, sino guerra. Si lo entregamos ahora, los clanes se saciarán. Si lo escondemos, todos moriremos bajo sus lanzas». Naalnis apretó los dientes. «Y venderías a un hijo de tu sangre por miedo». El anciano no se inmutó. «Prefiero un sacrificio que la extinción de un pueblo entero. El agua no nos salvó antes. No lo hará ahora». El manantial rugió de nuevo. El remolino se volvió más violento, salpicando gotas que brillaban como brasas. La espiral en la muñeca del niño latía al mismo ritmo. Isabel levantó la piedra que llevaba colgada. Su luz azul se intensificó, proyectando una sombra sobre el rostro del anciano. «El agua no acepta tu traición», dijo con voz firme. El anciano retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. «Entonces que me juzgue». Como respuesta, una ola repentina se alzó en el manantial y lo golpeó con fuerza, lanzándolo contra la arena mojada. Los otros dos traidores cayeron de bruces, empapados y aterrados. Naalnis respiró hondo, apretando el cuchillo. Podía acabar con ellos allí mismo, pero el agua ya había hablado. El remolino se calmó poco a poco, dejando el silencio otra vez. El anciano, empapado, tosió y escupió arena, derrotado pero vivo. Su mirada, sin embargo, seguía siendo de hierro. «No podrán detenerlos. Los clanes vienen, y cuando lleguen, ni el agua ni la profecía los salvarán». Naalnis se inclinó sobre él, los ojos oscuros ardiendo. «Si vuelves a acercarte a mi hijo, no será el agua quien te juzgue, seré yo». El anciano guardó silencio, pero una sonrisa amarga se dibujó en su rostro, como si ya hubiera sembrado suficiente veneno. Cuando regresaron al campamento, las primeras luces del alba asomaban. En el horizonte, las columnas de polvo eran inconfundibles. Los clanes enemigos ya estaban cerca. El tiempo de los juicios había terminado. Ahora venía la guerra. El anciano derrotado aún sonreía con amargura, pero en el horizonte la tierra temblaba columnas de polvo, tambores de guerra y gritos lejanos. Los clanes ya estaban allí, y el oasis dejaría de ser secreto para convertirse en campo de batalla. El sol apenas asomaba cuando el rugido de los cascos llenó el aire. 4 clanes unidos avanzaban como una tormenta de polvo y acero, sus lanzas brillando bajo la primera luz del día.
Desde la colina se veía la marea oscura acercándose, implacable. El campamento estalló en caos. Mujeres corrían a esconder a los niños. Guerreros afilaban cuchillos con manos temblorosas. El anciano de cabellos blancos levantó el bastón en vano, tratando de imponer calma. El miedo ya gobernaba. Naalnish se adelantó, el pecho desnudo marcado por cicatrices. Sus ojos se clavaron en Isabel, que sostenía al niño contra su pecho. La espiral en la muñeca del pequeño brillaba débilmente, como si presintiera el desastre. «Tenemos dos caminos», dijo Naalnish con voz grave: «quedarnos y morir luchando, o huir y cargar con el desierto». Su voz se mezcló con los tambores que retumbaban desde las colinas. Un guerrero joven gritó: «El agua es nuestra, defendámosla con sangre». Los demás respondieron con rugidos, aunque en sus ojos brillaba más desesperación que valor. Isabel se adelantó, la voz clara como un filo: «Si peleamos solos, perderemos. Si huimos, perderemos igual. La única salida es compartir, que el agua no sea de uno, sino de todos». Sus palabras cayeron como piedra en el silencio, pero la respuesta fue un coro dividido. Algunos aplaudieron, otros la insultaron llamándola forastera y madre de maldición. Naalnish la protegió con el brazo. «Basta», rugió. «El enemigo no está en esta mujer, ni en este niño. El enemigo está ahí afuera». Señaló el horizonte. Las primeras filas enemigas ya descendían por la llanura, lanzando gritos de guerra. El choque fue brutal. Flechas silbaron en el aire, clavándose en los troncos de las palmeras. Los guerreros de Naalnish levantaron escudos de cuero, pero el número enemigo era abrumador. En cuestión de minutos, la arena se tiñó de rojo. Naalnish luchaba al frente, su cuchillo girando como extensión de su brazo. Cada movimiento era preciso, pero por cada enemigo que caía, dos más aparecían. La tierra vibraba bajo los cascos. Desde el borde del manantial, Isabel gritó su nombre. El niño en sus brazos lloraba, y la espiral brillaba con un fulgor cegador. El agua del oasis comenzó a agitarse, ondas violentas que respondían al llanto. De pronto, un guerrero enemigo lanzó su lanza directamente hacia Isabel. Naalnish giró en el último instante, atrapando el asta con la mano desnuda. La madera se astilló contra su piel. La sangre brotó, pero logró desviarla. El grito de Isabel se mezcló con el rugido del manantial. El agua se levantó en una ola repentina, golpeando el suelo con fuerza suficiente para derribar caballos. Los guerreros retrocedieron aterrados, murmurando sobre el hijo del desierto. Pero la visión de poder no trajo esperanza, sino pánico, entre su propia gente. Algunos señalaron al niño con miedo. «Es él», gritó uno. «Él traerá la guerra a nuestras puertas». La tensión se partió en dos: aliados y enemigos, todos mirando la espiral. Naalnish apretó el cuchillo, con la respiración entrecortada. «No es maldición», susurró, aunque parecía hablárselo más a sí mismo que al resto. «Es esperanza». Isabel lo miró con lágrimas, abrazando al niño con fuerza. Pero en su interior, sabía que la esperanza siempre costaba sangre. El anciano levantó el bastón, su voz temblorosa imponiéndose sobre el caos. «Retírense al círculo del agua. Si este es nuestro final, que el agua lo presencie». El pueblo obedeció a regañadientes, reuniéndose alrededor del oasis. El enemigo cerraba el cerco, avanzando como marea imparable. Las lanzas brillaban, los tambores rugían.
y el aire ardía con el olor metálico de la sangre. Naalnish se colocó al frente, Isabel detrás de él, con el niño en brazos. El agua se agitaba bajo sus pies, respondiendo al pulso de la espiral. En ese instante comprendió, no luchaban por tierra, ni por agua. Luchaban por un juicio que el desierto ya había comenzado. La primera lanza enemiga cayó a pocos metros del niño. El manantial rugió como un corazón de piedra. Y en ese rugido, todos supieron que el agua decidiría quién viviría y quién sería borrado del desierto. El rugido del manantial ahogó los gritos de guerra. Y por un instante, ambos bandos retrocedieron, temerosos del poder que habían visto. El combate se detuvo, pero el silencio que quedó no era paz, sino el preludio de un secreto aún más peligroso. El amanecer pintaba de rojo las rocas del desierto. Los clanes enemigos se retiraron unos metros, levantando campamento provisional en la colina, a la vista del oasis. No era rendición, era espera, un respiro antes de la tormenta. Dentro del círculo de las palmeras, la tribu de Naalnish se reunió apresuradamente. Los cuerpos caídos aún yacían sobre la arena, cubiertos apenas con mantas. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el murmullo del agua que, extrañamente, había vuelto a calmarse como si nada hubiera ocurrido. El anciano de cabellos blancos habló primero. El desierto nos puso a prueba. El agua se alzó en defensa del niño, pero también contra nosotros. ¿Qué significa? Nadie respondió. Los guerreros se miraban con desconfianza, algunos apretando los dientes, otros bajando la vista. Isabel sostuvo al niño con fuerza. El pequeño dormía exhausto, la espiral en su muñeca brillando débilmente, como una llama a punto de apagarse. Ella sintió que las miradas pesaban sobre él más que las lanzas enemigas. Naalnish dio un paso al frente. La voz firme significa que aún vivimos, que el agua eligió protegernos. No dejemos que el miedo nos mate antes que las flechas. Pero un murmullo se alzó desde el fondo. Una voz joven, venenosa. ¿Y si el agua no lo eligió a él, sino a otro? El silencio cayó como piedra. Isabel giró de inmediato, los ojos encendidos. ¿Qué dices? El joven guerrero levantó la barbilla, desafiante. Los emisarios enemigos hablan de otro niño, otro que también lleva la marca. Tal vez él sea el verdadero. Un zumbido recorrió el círculo. Las mujeres se persignaron. Los hombres intercambiaron miradas turbias. El anciano frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? El joven dudó un instante. Un espía, anoche, antes del combate, dijo que el clan del norte guarda a un niño con la misma espiral. Isabel palideció. El niño en sus brazos se removió, como si comprendiera. «Mentira», exclamó ella. «Quieren dividirnos». Pero la semilla ya estaba plantada. Otro guerrero murmuró. «¿Y si es cierto? ¿Y si este no es salvación, sino maldición?» Naalnish rugió, su voz quebrando el miedo. «Basta. No importa lo que digan ellos. Este niño es mío. Es sangre de mi sangre». Sus ojos recorrieron el círculo, oscuros y encendidos. «Si dudan, que el agua decida». Todos giraron hacia el manantial. La superficie permanecía tranquila, reflejando el cielo como un espejo. Pero ese silencio era peor que una respuesta. Al caer la tarde, las tensiones no habían cedido. Algunos pedían resistir, otros huir, y varios murmuraban sobre el supuesto otro elegido. El consejo estaba fracturado. Isabel se apartó con Naalnish, las lágrimas contenidas.
Y si es verdad, y si existe otro niño, él la miró, apretando los dientes. Entonces el agua nos pondrá uno frente al otro y decidirá. En ese momento, un grito llegó desde la colina. Todos salieron corriendo hacia el borde del campamento. Los clanes enemigos se habían alineado, y al frente, sobre un caballo negro, un guerrero levantaba en brazos a un niño de no más de 3 años. En su muñeca, a la vista de todos, brillaba otra espiral idéntica. El eco de los tambores retumbó en los pechos de todos. La duda se convirtió en miedo, la profecía en veneno. 2 niños, 2 marcas y un solo destino. El desierto no compartía señales a la ligera, y ahora exigiría sangre para revelar la verdad. 2 niños, 2 espirales, 2 destinos frente al mismo desierto. La guerra ya no era solo por el agua, sino por la verdad misma. El silencio pesaba sobre la llanura cuando los clanes enemigos avanzaron lentamente hasta quedar frente al círculo de las palmeras. El guerrero del caballo negro sostenía en brazos al niño desconocido. El sol caía de lleno sobre su muñeca desnuda, y allí brillaba una espiral idéntica, perfecta, imposible de negar. Los murmullos en el campamento de Naalnish se volvieron un zumbido insoportable. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos al cielo, como si acabaran de presenciar un milagro o una maldición. Isabel apretó al bebé contra su pecho, el corazón martillándole en las costillas. «No puede ser», susurró, aunque sus ojos lo estaban viendo con claridad. Naalnish avanzó unos pasos, el cuchillo aún manchado de sangre en la mano. «¿Qué juego es este?», rugió. El líder enemigo, un hombre alto con mirada de acero, levantó la palma. «No es juego, es destino. Ustedes tienen uno, nosotros también». El anciano de cabellos blancos salió al frente, apoyándose en su bastón. «El agua no entrega señales en vano. 2 huellas no significan doble esperanza, significan juicio». El eco de esas palabras cayó sobre todos como un presagio. Los 2 bandos formaron un círculo amplio alrededor del manantial. Los guerreros bajaron las armas, no por paz, sino porque sentían que el desierto los observaba. Los tambores cesaron, reemplazados por el murmullo del agua que comenzaba a agitarse, más fuerte a cada segundo. El niño en brazos de Isabel abrió los ojos y estiró la mano hacia el agua. El otro niño, sostenido por el guerrero enemigo, hizo lo mismo. 2 espirales brillando al mismo tiempo, latiendo como corazones de fuego. De pronto, el manantial rugió. Una columna de agua se alzó en el centro, elevándose como si quisiera tocar el cielo. El aire se volvió húmedo, cargado de electricidad. Todos retrocedieron un paso, aterrados. El anciano de cabellos blancos alzó la voz. Temblorosa pero firme, el agua no soportará 2 elegidos. Uno traerá vida, el otro, destrucción. Un murmullo recorrió a los presentes. La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga. ¿Cuál de los 2 era cuál? El líder enemigo bajó del caballo y caminó hasta el borde del agua, levantando a su niño. Este es Koa, nacido en medio de la sequía, con la espiral en su piel desde el primer respiro. Su madre murió dándole vida. Él es el verdadero hijo del desierto. Isabel dio un paso al frente, abrazando con fuerza al suyo. Mentira. Mi hijo también nació marcado. El agua lo protegió una y otra vez. Los 2 niños comenzaron a llorar al unísono.
y el agua respondió con olas pequeñas que chocaban contra la orilla. Naalnish apretó los dientes. No necesitamos tu palabra ni la mía. Que el desierto decida. Se arrodilló en la arena, colocando a su hijo cerca del agua. El líder enemigo lo imitó, depositando al suyo al otro lado del manantial. Los dos niños quedaron frente a frente, separados solo por el reflejo plateado del agua. El mundo entero contuvo la respiración. Entonces, algo imposible ocurrió. El agua comenzó a formar un remolino entre ambos niños. No era violento, sino hipnótico. Un círculo perfecto que giraba cada vez más rápido. Dentro del remolino, las ondas formaron símbolos, figuras ancestrales que ninguno entendía, pero que todos reconocían en lo más profundo. Los ancianos cayeron de rodillas, murmurando plegarias. Los guerreros olvidaron sus lanzas. Hasta los caballos relinchaban, inquietos. La espiral en la muñeca del hijo de Isabel brilló con un resplandor dorado. La del niño enemigo ardió en un azul helado. Oro contra hielo, luz contra sombra. El manantial rugió más fuerte, y de pronto una voz pareció llenar el aire. No humana, sino profunda como la tierra misma. Uno dará agua, el otro traerá sequía. El eco retumbó en los pechos de todos. Las madres lloraron, los guerreros palidecieron. Isabel se arrodilló, temblando. ¿Cuál de ellos?, preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el agua no respondió. El líder enemigo levantó a su niño con orgullo. Ya lo escucharon, la sequía no nos tocará. El verdadero elegido está aquí. Naalnish se irguió, la furia en sus ojos oscuros. ¿Y cómo sabes que no es él quien trae la sequía? ¿Cómo sabes que no es tu hijo la maldición? El murmullo se volvió griterío. Las dos tribus, los 4 clanes, todos comenzaron a discutir, señalando, maldiciendo, rogando. El oasis entero vibraba con el caos humano. Y entonces, el manantial decidió. Una ola gigantesca emergió del centro, azotando a todos y lanzando a los 2 niños al aire. Los gritos fueron unánimes, desgarradores. Isabel corrió hacia el agua. Naalnish se lanzó detrás de ella. Del otro lado, el líder enemigo hizo lo mismo. El agua atrapó a ambos niños, hundiéndolos en el mismo remolino. Sus pequeños cuerpos desaparecieron en la espuma, mientras la espiral de cada uno brillaba como brasas en la oscuridad. Los gritos se convirtieron en silencio absoluto. Todos miraban el centro del manantial, temblando. El remolino devoró a los 2 niños y, en ese instante, el desierto entero supo que el agua había tomado la decisión. Pero nadie aún sabía a quién devolvería. El remolino devoró a los 2 niños, y el desierto contuvo el aliento. Durante un instante eterno, nadie supo si el agua devolvería vida o reclamaría sacrificio. El círculo de guerreros, madres y ancianos permanecía inmóvil. El rugido del agua era el único sonido, profundo, atronador, como si el corazón del desierto latiera bajo sus pies. Isabel gritaba sin voz, los brazos extendidos hacia la espuma, hasta que Naalnish la sostuvo con fuerza, impidiéndole lanzarse. El líder enemigo estaba de rodillas, con las manos en la cabeza. Por primera vez, su mirada de acero se quebraba. El silencio se convirtió en plegarias. Algunos suplicaban al agua, otros maldecían, otros solo lloraban. Entonces, el remolino cambió
La espuma se abrió como una puerta, y una figura pequeña emergió entre la corriente. Era un niño. Isabel se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas en la orilla. El agua depositó suavemente al pequeño en sus brazos. Su hijo. La espiral en su muñeca brillaba como fuego líquido, más fuerte que nunca. Un grito colectivo resonó en el oasis alivio, sorpresa, terror. El anciano de cabellos blancos alzó los brazos al cielo. El agua eligió, él es el verdadero hijo del desierto, pero la victoria fue amarga. El otro niño no volvió. El líder enemigo cayó al suelo, golpeando la arena con los puños. Su grito desgarrado retumbó como trueno. ¿Qué no? Asesinos, vociferó. El agua no da vida, roba. Ese niño es maldición. Sus guerreros rugieron en respuesta, levantando lanzas y arcos. El círculo se tensó al borde de la guerra. Naalnish alzó a su hijo en brazos, girando para que todos lo vieran. El agua decidió, su voluntad es clara, pero en medio de la multitud, voces de duda se alzaron. ¿Y si fue truco? ¿Y si el otro era el verdadero, y el agua lo sacrificó por nuestra codicia? Las palabras caían como cuchillos. Isabel abrazó al niño con lágrimas de alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. El anciano golpeó el suelo con su bastón. Silencio. Si dudamos de la decisión del agua, dudamos de nuestra propia vida. Pero incluso su voz, respetada durante generaciones, ya no tenía la misma fuerza. El niño se movió en brazos de Isabel. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban el manantial. La espiral en su muñeca brillaba a un ritmo extraño, como si respondiera a un canto que solo él podía oír. Naalnish lo observó, con un nudo en el pecho. ¿Qué escuchas? Hijo mío, susurró, pero no obtuvo respuesta. El agua, en cambio, soltó un murmullo profundo. Las ondas se extendieron, formando otra espiral sobre la superficie. Un mensaje silencioso: la elección estaba hecha, pero el juicio aún no terminaba. El aire se volvió más pesado. Los clanes enemigos retrocedieron unos pasos, no por rendición, sino por miedo a lo desconocido. El líder enemigo, con los ojos rojos por las lágrimas, señaló a Naalnish. Esto no acabará aquí. El agua lo eligió, pero nosotros lo pondremos a prueba con sangre. Esa noche, el campamento de Naalnish no celebró. El agua había devuelto al niño, sí, pero también había encendido la chispa de una guerra inevitable. El pueblo comió en silencio, vigilando el horizonte donde los enemigos mantenían sus hogueras encendidas como advertencia. Isabel, sentada junto a Naalnish, acariciaba la frente de su hijo. Hoy volvió, susurró. Pero... Y mañana Naalnish miró el fuego, los ojos cargados de sombras. Mientras respire, no dejaré que lo toquen, ni el agua, ni los hombres. El anciano se acercó a ellos en silencio. Apoyó una mano sobre el hombro de Naalnish y habló apenas en un murmullo. El agua eligió, pero también advirtió: el elegido no será salvación hasta que pase su última prueba. Naalnish levantó la vista, los ojos oscuros brillando con furia contenida. Entonces que venga esa prueba. Prefiero morir que verlo convertido en maldición, en la penumbra, apartado de todos. Alguien observaba. El consejero traidor, empapado aún por el juicio del agua,
Sonrió con los labios tensos. Su voz fue un susurro apenas audible, pero suficiente para helar el aire. Esto no ha terminado. Apenas comienza. El agua devolvió a un niño, pero no la paz. El desierto sabía que antes de que el sol volviera a nacer, otra prueba caería sobre ellos. El agua devolvió a un niño, pero no la paz. Y cuando la luna se ocultó tras las nubes, el desierto susurró lo inevitable antes del amanecer. La sangre volvería a caer sobre la arena. El amanecer llegó con el rugido de tambores. Los clanes enemigos descendieron en masa, lanzas brillando bajo el sol naciente. Naalnish sostuvo su cuchillo. Isabel apretaba al niño contra su pecho. El anciano murmuró: «Hoy el agua nos pondrá a prueba por última vez». El choque fue brutal. Flechas oscurecieron el cielo. Los caballos levantaban columnas de polvo. Naalnish luchaba al frente, cada golpe un grito de furia. Pero en medio del caos, la espiral en la muñeca del niño comenzó a brillar con fuerza cegadora. El manantial rugió. Una ola se levantó dividiendo a los combatientes. Una voz profunda, como de la tierra misma, resonó sobre todos. El agua no pertenece a quienes matan. El agua pertenece a quienes recuerdan. Los guerreros retrocedieron, aterrados. El líder enemigo cayó de rodillas, comprendiendo que su hijo perdido había sido parte del juicio. Naalnish alzó al suyo en brazos, pero no como trofeo, sino como puente. El anciano de cabellos blancos habló: «Que esta decisión se recuerde en las historias de apaches, no como guerra, sino como pacto». Las armas bajaron lentamente. La batalla terminó no por victoria, sino por miedo al juicio del agua. El silencio se extendió sobre el oasis, roto solo por el murmullo cristalino del manantial. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Isabel abrazó a su hijo y murmuró: «Que crezca recordando el agua, no la guerra». Naalnish asintió, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que la paz era frágil, apenas una tregua. El anciano repitió, como presagio: «Las historias nunca terminan, solo cambian de voz». Al amanecer siguiente, el sol doró el manantial. Los clanes se retiraron, no en paz verdadera, sino en silencio obligado. El reflejo del agua parecía guardar un secreto aún no revelado, un eco de batallas futuras, como si ya escribiera nuevas historias de apaches. El agua eligió, pero el desierto nunca olvida. Y mientras el viento llevaba el eco de antiguos tambores, todos comprendieron que la paz era apenas una tregua escrita en arena, lista para convertirse en otra de esas eternas historias de apaches.